En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la Eucaristía en memoria de nuestros hermanos difuntos, Francisco Zotano Sánchez, Julián Muñoz Gozalo, Bonifacio Román de Mozos, Isabel Lima Chacón, José Luis Díaz Pomares, Emilio Fernández García Lorenzana, José Antonio y familia Lorenzo Cuevas, los difuntos de la familia Amezcua Cantos, los difuntos de la familia Belón Cantos y también por las intenciones de Cristina. Comenzamos nuestra Eucaristía en este séptimo domingo del tiempo ordinario pidiendo perdón al Señor. Tú solo eres santo. Señor, ten piedad. Tú solo eres perfecto. Cristo, ten piedad. Tú solo eres misericordioso. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestra culpa. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestro delito. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que no son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefás, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Su párroco está ausente durante estos días y me ha pedido que yo pudiera celebrar la Eucaristía, así que estoy contento de volver a estar con ustedes. Yo soy el párroco de Los Boliches y gracias a que tengo allí un compañero sacerdote que celebra esta tarde, puedo estar yo entre ustedes celebrando la Eucaristía. Acabamos de proclamar el Evangelio que durante este ciclo litúrgico, bien lo saben ustedes ya, es el de San Mateo. Y llevamos desde después de las Navidades leyendo el primero de los 5 discursos que conforman el Evangelio de San Mateo. San Mateo escribe a una comunidad en la que había muchos cristianos que antes habían sido judíos y para los cuales la ley de Moisés era muy importante. Así que San Mateo, para resaltar que lo que nos dice Jesús es más importante que incluso lo que enseñaba Moisés, articula su Evangelio en 5 discursos, porque en la antigüedad se creía que la ley, la Torá de los judíos, fue escrita por Moisés, de forma que San Mateo se plantea, bueno, pues si el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés y ahí está la ley que siguen los judíos, ahora que tenemos la nueva ley que el Señor nos trae, también tiene que ser en 5 escritos, de 5 libros de la Biblia, los 5 primeros, escritos
decían entonces por Moisés, ahora a 5 discursos de Jesucristo que perfeccionan la ley antigua de Moisés. Y estamos leyendo el primero de esos discursos, el llamado discurso evangélico, o más bien conocido como el Sermón del Monte. Un sermón que comenzó, no lo leímos este año porque pilló la presentación del Señor, con las bienaventuranzas. Y después de las bienaventuranzas el Señor le dice a los suyos que son sal de la tierra y luz del mundo, para después comenzar a enseñarles lo que significa vivir el Evangelio como superación de la antigua ley de Israel. Y lo escuchábamos la semana pasada. Sabéis que se os dijo, no matarás, pues yo os digo, pues además no puedes estar a mal con tus amigos, no harás esto, pero ya más os digo que tienes que ir a más. A todas las prohibiciones del Antiguo Testamento, Jesús sacaba otra exigencia mayor. Y hoy sigue en esa dinámica, enseñando que lo antiguo no es que esté abolido, sino que Él lo perfecciona. Que una ley, la que Moisés le dio a los judíos 1200 años antes de Jesucristo, tenía alguna manera que actualizarse y que ya no servía algunas de las formas que vivían los antiguos judíos, aunque sí el contenido, y que además había que dar un paso más. Y de ahí, pues la primera de las enseñanzas de hoy, la bien conocida como ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Una ley que la dio Moisés para que la gente de entonces no se extralimitara en la venganza. ¿A ti te han hecho esto? Pues no hagas tú más, solamente se te está permitido hacer lo mismo. Pero el Señor dice, esto ya no vale, hay que avanzar. Esa ley ya está caduca, hay que superar ese ojo por ojo, diente por diente. Hay que tener un corazón más misericordioso, que es lo que nos pide el Señor. Y sigue el Señor enseñando y recuerda otra de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo, pero ya no aborrecerás a tu enemigo, sino que a tu enemigo también vas a intentar amarlo. No es fácil, pero nunca el Señor engañó a nadie diciéndole que seguirlo a Él era fácil. Y tampoco el Evangelio nos engaña a nosotros. Cuando uno coge el Evangelio y lo lee, y éste le impacta en el corazón, se da uno cuenta de lo difícil que es ser cristiano. Pero en el intento estamos. Porque al fin y al cabo podríamos decir, bueno, pues simplemente podemos intentar ser normalitos, como la mayoría de la gente hoy día. Pero también el Señor nos llama la atención sobre eso. Bueno, si amáis a los que amáis, sois como los demás. Si saludáis a los que os caen bien, sois como los demás. ¿En qué se diferencia entonces que nosotros somos cristianos? Se tiene que notar en algo más, porque la gente que no es cristiana también ama a su familia. La gente que no es cristiana también saludan a sus amigos y a los que le caen bien. ¿En qué tenemos que diferenciarnos entonces nosotros los cristianos? Se tiene que notar en algo. Pues el Señor nos lo ha dicho hoy. Mirad, tenéis que dar el paso de intentar ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. De ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues nos lo ha dicho hoy el salmista. El Señor perdona las culpas, cura las enfermedades, rescata de la fosa, colma de gracia. El Señor es compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia, no nos paga según nuestras culpas, siente ternura por sus hijos. Así tenemos que ser nosotros, como Dios. Es verdad que es muy difícil, pero bueno, para eso el Señor nos ha dicho cómo tenemos que actuar. Y es verdad que esa llamada del Señor a que seamos perfectos no la realizamos quizá hoy día, pero en el camino estamos. La Iglesia no es la casa de los perfectos, al revés. La Iglesia es la casa de los pecadores, que intentamos dejar atrás ese pecado, que intentamos ser mejores, que intentamos parecernos más al Señor, para que así realmente podamos decir, somos cristianos
y nos diferenciamos de otra gente porque el Señor una vez nos llamó, nos dio la fe y nosotros le hemos dicho que sí, que queremos seguir según esa fe. Y esto implica una exigencia de vida. Y esto implica demostrar a este mundo que somos cristianos de palabra y de obra, haciendo el bien. Pero ojo, que hay una cuestión que también nos lo ponía en la primera lectura de hoy, que quizás los cristianos hemos dejado un poco de lado y es muy importante. La antigua ley decía, amarás a tu prójimo, y qué bien lo sabemos eso. Pero muchas veces nos olvidamos de la segunda parte de esa frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la cuestión, en que no nos amamos a nosotros mismos como debiéramos. En que muchas veces hemos pensado que ser cristianos es olvidarse de uno mismo y no tener ese amor propio que el mismo Señor nos está diciendo que debemos tener. Si no sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo si es el mismo Señor el que nos dice que ha de ser así? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, lo primero, para dar ese paso que se note que somos cristianos y por tanto diferentes al resto de la gente y que queremos ser perfectos como Dios es perfecto, es comenzar a amarnos a nosotros mismos, a querernos un poquito más, que muchas veces no nos queremos lo suficiente y quizá porque nos han metido en la cabeza eso, ¿no? Que te tienes que abandonar a ti mismo para darte a los demás. Sí, pero para darte a los demás antes tienes que descubrir qué es lo que necesitan los demás. Y lo que necesitan los demás es lo que tú mismo necesitas. Investiga primero, mira en tu corazón, ve a ver qué es lo que te hace falta, qué es lo que te gustaría, cómo te sentirías mejor que te tratara la gente, cómo quieres que te quieran, cómo quieres ser amado. Y cuando lo descubras, entonces podrás hacerlo por los demás. Y cuando lo descubras, entonces probablemente podrás dar un pasito más en ese camino de la perfección que el Señor nos está enseñando con el Evangelio. Tenemos además algo que nos ayuda muchísimo, nos lo ha dicho San Pablo en la segunda lectura, sois templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Señor nos lo ha regalado y es Él el que mueve los corazones y Él es el que infunde ánimo y el que da ilusiones y el que nos dice cómo debemos caminar por la senda del Evangelio. Las lecturas de hoy, por tanto, son una llamada a que no perdamos el ánimo en ese camino del Evangelio, aunque sea difícil, a que no tiremos la toalla, aunque muchas veces nos cueste trabajo ser cristianos, a que le recemos al Señor pidiendo que su Espíritu sea fuerte en nosotros, para que sea ese mismo Espíritu el que nos impulse a vivir como cristianos. Y en definitiva, a que aprendamos a amar a los hermanos haciendo buenas obras, porque nos hayamos querido nosotros lo suficiente como criaturas que somos de Dios y por tanto hijos queridos suyos, de forma que algún día consigamos ser perfectos como Dios es perfecto, pero no para nuestra vanagloria, sino para el bien del mundo y mayor gloria de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que hace salir el sol sobre los buenos y malos,
y manda la lluvia a justos e injustos. Para que la Iglesia sea lugar de perdón y reconciliación y así aparezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Para que los pueblos y sus gobernantes, en la solución de los conflictos, sobre todo los que estamos viendo estos días en Venezuela, en Ucrania y en Siria, no caigan en la tentación del ojo por ojo y diente por diente. Roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad logre superar los odios y rencores motivados por razones históricas, roguemos al Señor. Para que comprendamos las palabras difíciles de Cristo y las llevemos a la práctica, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos Francisco Zotano Sánchez, Julián Muñoz Gozalo, Bonifacio Román de Mozos, Isabel Lima Chacón, José Luis Díaz Pomares, Emilio Fernández García Lorenzana, José Antonio y familia Lorenzo Cuevas, los difuntos de la familia Amezcua Cantos y los difuntos de la familia Belón Cantos, para que el Señor los haya recompensado por su vida, por sus familiares y amigos, para que Dios los bendiga, roguemos al Señor. Dios, Padre nuestro, escúchanos. Ten compasión de nosotros, que queremos comportarnos como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos obtengan de ti la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente hoy te encomendamos a Francisco Zotano Sánchez, Julián Muñoz Gozalo, Bonifacio Román de Mozos, Isabel Lima Chacón, José Luis Díaz Pomares, Emilio Fernández García Lorenzana, José Antonio y familia Lorenzo Cuevas, los difuntos de la familia Amezcua Cantos y los difuntos de la familia Belón Cantos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. A ti, si quieres escucharme, a ti te digo, ama al que no te ama, haz el bien al que te hace el mal, bendice al que te maldice y ora por los que te calumnian y persiguen. Si te hieren en una mejilla, ofrece también la otra. Y si alguno te quita tu manto, entrégale también toda tu ropa. Y si alguien se lleva todo lo tuyo, nunca le reclames nada, nada. Ama al que no te ama, haz el bien sin esperar nada. Así será el Hijo de Dios, que para todos hace salir el sol. Sé compasivo como tu Padre, no juzgues y no te juzgará, no condenes y no te condenará. Perdona y te perdonará. La medida que uses con los demás, contigo la usará. Ama al que no te ama, haz el bien al que te hace el mal, bendice al que te maldice y ora por los que te calumnian y persiguen. A ti
si quieres escucharme, a ti te digo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que pasen una buena semana, sobre todo los más pequeños que están de vacaciones y no tienen cole, lo pasarán muy bien. Podéis ir en paz.